Bienvenidos un día más a Cambio de Guardia. El día de hoy hablaremos de la película de Peter Weir, La última ola, que pertenece a la etapa australiana. Él es un director australiano y de cine contemporáneo y pertenece a su etapa australiana. Este director es conocido sobre todo por su etapa de Hollywood, que tiene películas como El Club de los Poetas Muertos, Master and Commander o quizá la más conocida, que es El Show de Truman. Hoy simplemente vamos a comentar su tercera película, si no estoy equivocado. Tuvo un presupuesto de 1 millón de euros, necesitó ayuda de los Estados Unidos, de Hollywood, de la United Artists, y por eso le impusieron un poco que metiese al protagonista que fuese de Hollywood, Richard Chamberlain, que quizás fue un error. Ahora lo comentaremos. Y nada, en principio esa es la presentación. Ahora, si queréis, vamos haciendo más apreciaciones generales, pero quizá introduzco ya conocéis a Joaquín, Carlos Álvaro y Enrique o Boylor, y a ver cuáles han sido sus impresiones generales. Joaquín. Para mí, como impresión general, una película buena. No para tirar cohetes, pero una película bien, para verla y está bien hecha. Está bien hecha. Algo que puedas comentar sobre la temática, Vale, o que sea, lo- eso que algo quería. que te haya, Eso algo que- que te haya sorprendido. Es una película de 1977, australiana. No sé, algo que te haya sorprendido como cine, algo que no te esperabas del director, claro, eso aparte de que sea buena o mala. quería tratarlo después. ¿Sabes? Pero lo meto ahora. Eh, la temática. No, apreciaciones generales, perdona. La temática me llama la atención porque yo la veo como desde el punto de vista desde el colonialismo y la entrada de los países occidentales sobre Australia y todo el resto del mundo, enterrando la cultura de ellos bajo tierra, que lo veremos más tarde. Sí, sí. Pero no sé, la película, una buena idea, apocalíptica y tal, bien. Quiero aclarar una cosa. Quizá no sea la mejor película ni la que más se habla de Peter Weir, su etapa australiana. Nosotros ya comentamos al principio lo primero, que es preferible que vean la película antes de ver el vídeo, porque seguramente haya spoilers, es inevitable. Y en segundo lugar, que intentamos comentar películas de la plataforma Filming. No por nada, sino porque estamos los cuatro abonados a la plataforma y simplemente elegimos una de las muchas que hay. No, Entonces, pero esta es fácil de encontrarla. Si para el que quiera y no quiera pagar, tiene muy fácil encontrarla en otras bueno, plataformas esta la podéis gratuitas. encontrar en YouTube, o sea que Sí. no hace falta ni Filming. Pero lo que quería decir es Faltando que la piratería. elección de esta, lo que quería decir es que la elección de esta película principalmente se debe a que solo hay dos de Peter Weir en Filming. Picnic at Hanging Rock, que fue su segunda película, y esta, que fue su tercera, pero todas las posteriores no se encuentran en Filming. Yo, particularmente, que me tocó a mí elegir, hubiese elegido El año que vivimos peligrosamente, con mayor presupuesto. Ya aparecen actores y actrices que serían luego muy famosos, como Sigourney Weaver o Mel Gibson. Esta es más desconocida, más rudimentaria, pero bueno, creo que merece la pena, sobre todo por la temática, que ahora comentaremos. Sobre todo merece la pena comentarla. Carlos Álvaro, ¿quieres tu Sí, sí, apreciación general? claro. Pues en un primer momento lo único que... lo único, luego hablaremos más de la película y se dirán más cosas, pero a mí me gustaría decir que me parece que es una buena idea, que me parece que todos los temas que trata son interesantes, incluso desde lo realista, que serían los juicios,
y el tratamiento de los aborígenes, el colonialismo, como bien ha dicho Joaquín, hasta lo fantástico, que de eso también se hablará, pero no me parece que tenga una buena realización, un buen acabado en ninguna de sus facetas. Realmente no termina de profundizar en ninguno de esos terrenos desde mi punto de vista. Y no es que no lo haga porque sea una deficiencia del espectador que no lo puede entender. Es que es una deficiencia de dirección que no lo desarrolla nada, no se mete en profundidad en nada. Está bien que haya diferencia de pareceres porque eso enriquece siempre el debate y los puntos de vista. Boylor, ¿quisieras comentar algo? Y bueno, sobre todo ahora pensando, me gustaría comentar dos aspectos. Uno, el carácter epocal, indiscutiblemente de la película, como ya han dicho, el colonialismo, el tema del colonialismo. ¿Y el colonialismo por qué? Años 60 se produce una serie de independencias de las colonias a lo largo del globo terráqueo, y en los años 70 con también teorías postmodernistas que a su vez inspiran las teorías decolonialistas, etcétera, etcétera. Bueno, el famoso libro de Edward Said, Orientalismo se llama, centrado principalmente en Oriente, pero también lo podemos aplicar, bueno, y las películas. Y el segundo aspecto que me gustaría comentar es que entronca con esto, pero desde un punto de vista cinematográfico, sería el cariz o la perspectiva con la que trata Peter Weir o Weir, como se pronuncie, este tema en concreto. Porque a diferencia del tema, o sea, de cómo lo hace el cine hollywoodiense, el cine americano, podemos ver que se trata de una perspectiva totalmente diferente. Las películas de cine, las películas clásicas, los westerns americanos, principalmente o muchas de ellas ensalzan la figura del hombre blanco frente al tirano que serían los indios. En este caso se afronta de una perspectiva diferente porque intenta unar lo que es la cosmología aborigen dentro del mundo pagano, del mundo incrédulo, del mundo laico capitalista, del hombre blanco occidental, donde Dios ha muerto, donde no hay religión. Por mucha religión, por mucho Jesucristo que se mencione la niña del protagonista. Y entonces esos dos caracteres me han llamado especialmente la atención, en el sentido de que sí, una película con un actor que de Hollywood o americano impuesto por una productora americana, sí que es verdad que tiene un carácter sui generis porque lo afronta de una forma totalmente epocal, como he dicho, y totalmente personal. Si bien esta película no se podría categorizar prácticamente, porque es que es una película etérea. Como ha dicho Carlos Álvaro, es verdad que no profundiza en ninguno de los aspectos o de los aspectos lógicamente que nosotros entendemos como lógicamente que se podrían profundizar, porque se centra sobre todo en eso etéreo de lo ilógico, de lo alógico, que para nosotros sería entender el mundo de los aborígenes fuera de la lógica, algo que sería imposible. Entonces, desde esa perspectiva me parece un trabajo, una obra bastante peculiar e interesante. Si queréis, pues puedo hacer un poco de contexto antes de dar mi opinión. En primer lugar, es una película que trata, digámoslo así, un choque entre diversas culturas. La cultura aborigen, que ha sido desplazada de lo que había sido su tierra a lo largo de la historia,
que con el colonialismo, como han señalado antes Joaquín y Carlos Álvaro, se ve desplazada y tiene que adoptar las leyes y las costumbres de los blancos, de los colonialistas, pero en el fondo las raíces quedan y en el fondo, pues en esa tesitura, en esa lucha, se encuentra la película. Luego pasaremos a comentar un poco el hilo conductor de la película. A mí, yo es una película que vi hace 3 años por primera vez en el Cineclub de Granada, que tuve la suerte de que la echaran, y desde un punto de vista antropológico me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque trata a lo que se han dedicado los antropólogos desde que comenzó la antropología, que es de intentar descifrar cómo traducir o cómo adoptar una actitud frente a las tribus y cómo saber interpretarlo y si llevan razón, si no llevan razón, si lo que tienen es una mitología absurda, como se creía al principio, si tiene razón de ser esa mitología o esa cultura. Entonces, todos estos temas se tratan en la película desde una perspectiva evidentemente occidentalista. De hecho, es una película, aunque podamos decir a qué género pertenece y no encontremos una respuesta clara, pero la película es una película fantástica para mí. Para mí es una película fantástica, aunque es verdad que hay temas de juicio y una serie de... hay incluso accidentes geográficos que podrían entrar casi en Pensar la que es un ciencia thriller. ficción. Perdón, Un perdón por thriller, puede ser interrumpirte. también porque hay un asesinato, o sea que puede haber varias, pero para mí es fantástica, porque como veremos y lo comentaremos ahora después, la película también con ese juego de las dos culturas se sitúa también en el juego entre el sueño y la vigilia, es decir, lo que ya Descartes decía, cómo diferenciar entre el sueño y la vigilia. Pues aquí trata la película eso y hay ocasiones en las que no se ve claramente si lo que está pasando en la película es despierto, es decir, no es en sueños, porque juega también con los sueños del protagonista. Entonces, pues podemos ir paso por paso, cómo empieza la película, un poco poner en contexto algunas escenas relevantes de la película y con eso analizarla y poco a poco vamos avanzando en el vídeo. Por cierto, que este canal está pensado también como podcast, principalmente, y de ahí algunas deficiencias tecnológicas que tenemos. Quizá poco a poco vayamos mejorando en este aspecto, pero tampoco es que queremos que nos veáis la cara tan alegremente ni hacemos el canal para eso, sino simplemente para que escuchéis nuestras opiniones. Venga, pues podemos empezar por el principio de la película. Si alguien quiere comentarlo, el principio de la película no es más que unos niños en una escuela rural o en mitad del desierto, o no sé, será de las afueras de una ciudad australiana, de Sydney seguramente, y de repente sin nubes aparece un granizo importante que hace que los niños se metan en la escuela, porque estaban en la calle jugando, y los granizos entran porque son muy grandes, es decir, y la película quiere mostrar que está pasando algo, porque sin nubes, un granizo, algo está pasando naturalmente o extranaturalmente. Joaquín, por ejemplo. Los granizos muestran muy bien el bajo presupuesto de la película. No, a ver, pongo en contexto también. La película necesita ayuda económica de la United Artists, pero la productora no es hollywoodiense. Las productoras son australianas. Es verdad que si comparamos el presupuesto de esta película, 1 millón de euros, de euros, no de dólares, perdón, con el presupuesto, por ejemplo, de una película del mismo año, que puede ser Encuentro en la tercera fase de Steven Spielberg, que fue de 20 millones de euros,
y que Spielberg tampoco había hecho Tiburón muy rudimentariamente también, que tampoco tenía un alto presupuesto y tampoco es el Spielberg que hoy conocemos. Pero se ve la diferencia entre 20 millones y 1 millón. Entonces, si quería jugar un poco con cataclismos naturales, con una serie de cosas que tenía que hacer, pues tuvo que ser un poco rudimentario, sí, la verdad es que sí. Bueno, pero también esos granizos desproporcionados lo que te hacen ver es que algo realmente raro está pasando, ¿no? Como tú decías. Efectivamente. Carlos Álvaro. Sí, iba a decir que nosotros no lo tenemos muy conocido al Richard Chamberlain, pero en Estados Unidos ahí ya era era el jefazo, uno de los jefazos, porque estaba en todas las series y era bastante famoso. Entonces yo creo que de la aportación económica que le dieron, y además de ponerle la imposición, mucha parte del dinero que le dieron fue para el actor. Que ya digo que nosotros no sabíamos que era tan importante o no es tan conocido por aquí, pero en Estados Unidos, por lo visto, es muy famoso. Y eso se hizo para que la película pudiera tener algo de éxito fuera de Australia y dentro de Estados Unidos, que era su principal mercado. Sí, porque era la distribuidora, no la productora. Claro. Y sí, los granizos, los granizos estaba ahí el de producción tirando cubos. No, tampoco, no exageres. Era por la ventana. Bueno, yo, No exageres, Joaquín, y cállate ya la puta boca. sin querer centrarme en los aspectos superficiales si quieres, incluso, y eso sería darle demasiado crédito a lo que estáis diciendo, incluso en la puesta en escena. Si quieres centrarme en eso, sí me gustaría centrarme en esa primera escena, porque desde un primer momento vemos o podemos sentir, porque no lo podemos entender, porque para nosotros no se puede entender dentro de ese logocentrismo. Algo que sin nubes pueda haber una tormenta, con granizo incluso, sin ninguna nube. Es algo fuera de toda lógica, es algo fuera de todo pensamiento racional, es algo que desde el primer momento quiere meter en juego el director y que será un hilo conductor a lo largo de toda la película. Es decir, nosotros lo que estamos viendo lo podemos entender, lo que estamos viendo está pasando. Si está pasando, pero no lo podemos comprender. Y si no lo podemos comprender, ¿cómo es que está pasando? ¿Y cómo está pasando de esa forma? No tiene sentido. Por lo tanto, tenemos que buscar alguna explicación dentro de nuestro paradigma, de nuestra manera de pensar. Eso es algo que predomina o que recorre todo el filme. Y otro punto señalado de esta argumentación sería cuando debaten, y ya por pasar a otra escena también, cuando debaten la causa de la muerte Sí, pero bueno, del vamos a personaje. explicar la muerte primero antes de decir la causa de la muerte. En efecto, poco después de esta escena que estamos comentando, pasa que entran en escena los aborígenes australianos. Predomina un tal Charlie, que sería el chamán del grupo, y el Charles Bronson de turno de los aborígenes. Esos son los dos personajes principales. Aquí sí que es verdad que lo podemos entroncar un poco, mutatis mutandis, la estructura que podemos ver en algunas de las películas norteamericanas de Hollywood, en algunos westerns, y cómo los indígenas se adaptan o se incorporan al mundo occidental, a la sociedad occidental. Siempre quedan relegados a un segundo término. Y
están a medio camino, en el umbral, en el límite entre su cultura y la nuestra. Por lo tanto, nunca van a ser parte de la nuestra y nunca van a ser ya parte de esa tribu mentalmente estructurada, esa tribu ideal que podría haber sido antaño. Entonces, ¿cómo? Y lo podemos ver con, por ejemplo, es algo que es obvio, que se ve como uno de los aborígenes, el protagonista, lleva una chupa de cuero totalmente llena de polvo, como vive en la periferia de la ciudad probablemente. No la periferia rica en la que vive el protagonista blanco occidental, sino la periferia de los suburbios. De los suburbios. Sale de unas casas que están medio derruidas y cómo en esa periferia se da, es la única manera de garantizar parte de la pureza de la tribu, porque no están en el foco de mira y pueden, en cierto modo, ser una tribu urbana, que sería otro tipo de tribu. Pero es un carácter que pensar que podríamos entroncarlo incluso con algunas de las teorías postmodernistas o de Gianni Battimo, que habla de que la verdadera cultura, de que la verdadera cultura es la salvación de las culturas puras están en las tribus de las periferias, en los oprimidos, etcétera, etcétera. Pero doy paso a vosotros, a ver qué opinan. Bueno, en primer lugar, explicar la escena. Es un aborigen que sale huyendo de alguien o de algo y luego se comprobará que es porque ha robado y ha dicho una serie de cosas que están penadas por la, entre comillas, ley de los aborígenes. Dice, te has llevado algo que es nuestro, morirás. ¿Sabes? Sí. Es que... Es una persecución entre los propios aborígenes hacia un miembro de ellos, o no se sabe si es un miembro de la tribu o alguien externo de esa tribu, pero aborigen también, que se ha metido a robar cosas o a querer sustraer cosas que son valiosas para ellos. Y ahí las siguientes escenas se centran principalmente en eso, que es cómo los miembros de esa tribu, entre comillas, porque luego se irá viendo a lo largo de la película que si es que existe de verdad o no existe, porque en la teoría occidental las tribus aborígenes en la ciudad ya no existen. Pero bueno, se ve claramente que son miembros de una tribu y que persiguen a ese otro miembro hasta que en esa persecución lo acaban matando y la forma de matarlo es un poco peculiar, que es con un hueso mágico o que no es natural, es decir, no es una forma biológica de morir. Y ya doy paso a Carlos Álvaro, por ejemplo. Yo de esta escena no tengo mucho que decir, sinceramente, porque ha explicado Enrique lo que el plano fantástico, has descrito tú, Fermín, la escena. Simplemente lo que pasa después es la sorpresa, que estaba empezando a describir Enrique, la sorpresa del inspector que le pregunta al forense, pero vamos a ver, ¿cómo se ha muerto? Dice, pues nada, será por el corazón. Pero dice que queda, pero vamos a ver, vale. ¿Y por qué se le paró el corazón? Se ahogó. Se ve que el agua también tiene un papel fundamental en la película. Aquí ya lo vemos casi como por segunda vez o por tercera, porque ya hemos visto algunas lluvias, el granizo, y es algo que se va sembrando a lo largo de toda la película, que el agua al final es lo que acabará con todo, y creo que tiene conexión. Que él también muera, crean que muera por agua.
A colación de lo que estás diciendo, y perdona que interrumpa, ahora te doy paso, Joaquín, quiero decir que en alguna entrevista Peter Weir ha dicho que la lluvia, él es australiano, que la lluvia fue fundamental en su infancia y y que le ha marcado mucho. Y de hecho, en la mayoría de sus películas, las escenas de lluvia suelen ser importantes en la película. Es decir, Sí, en el año que vivimos peligrosamente hay una escena de lluvia con la música de Vangelis que es de las mejores de la película. En el show de Truman, con la lluvia sí. que cae de un lado, cae de otra. En Master and Y, Commander también. O sea que a lo largo de su película podemos ver de sus películas, perdona, que podemos ver que la lluvia es algo propio. De hecho, una de las cosas ilustres de Peter Weir puede ser el uso de la lluvia, porque tampoco es que sea muy característico. Pues, y puedes seguir, Joaquín, que te he interrumpido. El tema del agua, como ha reflejado Carlos Álvaro, es principal y no sé muy bien si fue antes o fue después el momento en el que desborda la bañera con los coches. No sé muy bien si es Yo, antes o esa escena va después. yo- yo creo que es después porque yo creo que el protagonista se presenta como el abogado del asesinato, como el abogado de ellos, o le cuentan el suceso. Entonces yo creo recordar, tampoco estoy muy seguro, que primero es el asesinato y luego ya es la presentación del personaje, aunque puede que esté equivocado, no sé si lo No, recordáis. no estoy yo tampoco muy seguro de ese momento. El caso es que el momento que yo remarco de ese tramo de película, porque no es en el que dice lo de te has llevado algo que es nuestro y después lo remarca como diciendo que morirá. Y es uno de los reflejos que yo veo hacia el colonialismo también. Te están diciendo como que no es, porque el que lo roba desde mi punto de vista creo que es como el más occidentalizado de los aborígenes. Después, previamente ya lo hemos visto borracho en un bar, haciendo lo que haría cualquier persona típica. Eh, entonces, cuando dice eso de te ha llevado algo que es nuestro y morirás, como lo que dicen es, al pasar por encima de nosotros, esta gran ola, esta última ola, acabará arrasando con todo y moriréis. O sea, morirá vuestra invasión. Enrique. Sí, pero sin embargo no llegan. O sea, sí, el planteamiento es ese y puedo estar de acuerdo, pero eh, dentro de lo que sería el cine, sería evidentemente una denuncia, pero y algo como una fantasía, es decir, crea esa fantasía para denunciarlo como algo, como algo negativo, como algo negativo en el sentido de que no es, en el sentido de que no va a pasar. Yo sé que no va a pasar, pero vamos a jugar con esto, vamos a jugar, ¿y si pasara? Vamos a jugar en el sentido de la probabilidad. Yo hago esto como probabilidad, como algo que no es real, como algo que no va a pasar, pero como algo que no siendo real puede que suceda, puede que suceda. Entonces, en ese sentido, un tanto pueril, desde mi punto, a mi juicio, pero bueno, desde luego pone toda la carne en el asador desde ese punto de vista, porque juzga una sociedad, en este caso la blanca occidental, con los patrones cosmológicos de la cosmovisión de la tribu, pero una tribu impura, una tribu que ya no, que ya no es una tribu, como bien ha dicho Fermín, que ya no es una, ya no es, ya no se, no es una tribu. Cuando le preguntan cuántos quedan de la tribu, no saben prácticamente ni contestar, porque prácticamente no queda ninguno. Cuando el protagonista le pregunta a Charlie,
fíjate el nombre, que qué nombre más típico de tribu. Juega con esa ironía también. Cuando le pregunta a Charlie, ¿quién eres? Who are you? Charlie se queda, who are you, como diciendo, pensando también, ¿quién soy y quién eres tú? Como diciendo, si yo ya no soy nada, yo ya no sé ni lo que soy, yo ya antes a lo mejor dentro de una sociedad primitiva, esa cosmovisión, ese imaginario, ese rol dentro de una sociedad, ese mundo, tiene sentido dentro de la Tierra. Hablaría Gilles Deleuze que en las sociedades primitivas tenían jugaban o entraban, su papel se distribuía o se desempeñaba dentro del cuerpo lleno de la tierra. Es decir, la tierra es el punto sobre el que nosotros nos desarrollamos. Entonces, eso luego en las siguientes sociedades, los imperios, sería el déspota, que él llama como el cuerpo lleno del déspota, y luego sería la axiomática capitalista, que no sería algo etéreo, algo abstracto, que no sería algo sensible. Entonces, desde ese punto de vista, es muy interesante esa visión epocal, como ya he dicho en la introducción de este vídeo, pero que deja mucho que pensar, porque juega con ese imaginario donde el agua es sobre todo predominante, pero no solo el agua, también el viento, también el sol. Hay una escena en la que no sé si es un sol dentro de un sol telúrico, por así decirlo, un sol que vemos en el día a día, de que pertenece a la Tierra, o el que todos los días vemos los humanos, o un sol extraordinario, pero sí es un elemento temporal presente también, el viento, el agua, el granizo, etcétera, etcétera. Eso crea un imaginario dentro de otro imaginario, es decir, impone el imaginario tribal al imaginario o a la sociedad, al modo de entender las cosas de la sociedad occidental, que sería el racionalismo, y que si llueve o si esa rama como ha entrado por ahí, esa rama tiene que entrar porque dos del vídeo, dos de la película han empujado la rama, porque evidentemente es lo que parece, ¿no? Pero ¿cómo cambia un poco cambia el eje de visión, y dice, no, ahora la película va a ser desde el punto de vista de esta tribu aborigen? Y a la vez luego cambiará, que luego lo comentaremos y lo diré porque luego, cuando la película es verdad que es desde el punto de vista tribal y en términos de Levi Brühl prelógico, porque estableció esa distinción entre mentalidad lógica y mentalidad prelógica, pero luego veremos que da un giro que no quiero comentar, pero bueno, y vamos a intentar ser sintéticos para que no nos dure 5 horas el vídeo. Luego veremos cómo cambia, y lo que nos estaba vendiendo como una cosa, luego dices, joder, me la podías haber vendido entera, y luego comentaré por qué, a qué me refiero con esto. Sí, la verdad es que muchas de las cosas que ha dicho Enrique lo sintetizaste tú muy bien antes, al decir simple y llanamente que la película es predominantemente fantástica. Un inciso. Me gustaría comentar de ese tramo de película una cosa que se me ha escapado, que es la sombra. El uso que Peter Weir hace de la sombra durante toda su película, jugando como a el aborigen que va huyendo, el que va a morir, es perseguido como por una sombra, y juega siempre a esos dos mundos de la luz y de la sombra. Sí, y de las dos realidades. Las dos realidades. Sí, resulta un poco
al menos en este y en el show de Truman, el mito a la referencia platónica de la caverna se hace un poco manifiesto, ¿no? En esta a lo mejor no tanto, pero en el show de Truman Pues, es evidente. El show de Que en el Truman. show de Pero, Truman. En el show de sí, Truman. sí, Eh, sí, pero es que en esta, al final, como es, saliendo de la caverna prácticamente y deslumbrándose con el sol. pero yo no Y lo mira, achaco. Con la verdad. si no, yo estoy diciendo formalmente, a lo mejor en cuanto al contenido o dentro del significado no es ese porque tiene toda la historia de la película, pero formalmente, esos últimos 10 minutos, tú ves esos últimos 10 minutos sin diálogo, sin sonido y sin nada, y dices, esto es la caverna de Platón. Pero aunque sea una coincidencia formal, en ningún momento yo creo que lo haga. De hecho, ya comentaremos al final que no queremos anticiparnos. Pero Pero bueno, bueno, lo estoy comentando porque viene a colación con lo que ha dicho Joaquín de las sombras, que sería otro elemento platónico. sí, sí. Pero yo creo que hace referencia no a un mundo, sino a dos mundos diferentes. A dos mundos diferentes, sí. Pero no un mundo de conocimiento, sino simplemente dos también mundos, de conocimiento, también de sí, conocimiento. pero de ver el mundo. Y yo creo que juega eso, el mundo de la vida ordinaria que se menciona y luego lo comentaremos, y el mundo de los sueños o de una realidad espiritual que sobrepasa ese mundo ordinario. Entonces se ven a ellos persiguiéndolo y se ven las sombras detrás, como haciendo referencia de que van tanto en el mundo espiritual como en el mundo ordinario, que es el que estamos viendo con ellos. Y seguimos avanzando porque es que estamos todavía en los Y llega al primeros juicio, que yo creo que aquí Carlos Álvaro 10 puede minutos. hacer una aportación. No, bueno, no, antes del juicio pasan muchas cosas. Por ejemplo, Sí, se por eso. descubre lo del Mulcru, que creo que lo quiero comentar Fermín. Sí, sí, no, que avanzo rápidamente. Bueno, una vez que se produce el asesinato, se contacta con un abogado que en realidad se dedica a impuestos, pero que coge el caso porque le llama la atención y se repiten una vez más las lluvias en su casa, con su mujer, con su hija, y hay una escena que luego comentar, bueno, que la voy a comentar ahora, pero que luego cuando lleguemos a otra escena haremos la comparación. Y es una escena que empieza a llover, la primera en la que decimos cómo llueve tanto que se ha metido en la casa, En y Australia. suben arriba y es que estaba saliendo el agua por la bañera que estaba tapada. Y mete la mano y encuentra ahí los juguetes que eran coches y personas y los revuelve hasta quitar el tapón. Luego comentaremos esa comparación. La analogía. Pues seguimos, coge el caso y empieza a investigar un poco la cultura. Y él tiene sueños extraños, se desvela mucho por las noches, llega un momento que conoce a los personajes y llega un momento que sueña, está entre sueños, entre la realidad, y de repente se encuentra con el que hemos comentado, que es el Charles Bronson, que ni me he quedado Lee. con Lee, es Lee verdad. le Y se dicen. encuentra con Lee, que aparece en su ventana con una piedra negra, una piedra de un ritual o una piedra importante, y ese es el sueño. Y luego habla con él y le cuenta que se ha encontrado con él en sueños y invita a Charlie. Invita a Charlie, que es como el jefe de la tribu. Y lo invita y tiene una cena con ellos dos para comentarle qué está sucediendo, cómo es posible que haya tenido un sueño con él. Y ellos, como a esas cosas le dan importancia, pues ya tienen la cena, se encuentran en la cena, y yo creo que en la cena podemos parar la trama o la película y comentar un poco la cena o lo que llevamos hasta entonces. En la cena se menciona la frase famosa, o la famosa, evidentemente no, pero la frase importante para la película, que es La ley está la, por encima del hombre. la ley está por encima del hombre. Esa Que fue le una di... frase que le Sí. dijo el protagonista, que diga Charlie, le dijo Charlie a Peter Weir antes de entrar en la película, le dijo, esta frase o esta idea tiene que estar plasmada en la película para que yo actúe. Y al final la mete en esa escena de la cena. Carlos Álvaro iba a decir algo.
Pues ya se me ha pasado, pero bueno, con lo que acabas de decir, que no lo sabía, que el aborigen, tenemos que decir que Charlie sí que es un aborigen real, el que hace de Charlie, que es como los jefes de la tribu. Sin embargo, los restos de aborígenes pues son actores. No sabía Bueno, yo que ahora la es idea... también parte de una tribu, pero bueno, sí. ¿Sí? ¿No? ¿Son también parte de una tribu? Por lo que yo he escuchado en la entrevista que tiene, hay una entrevista en YouTube que menciona eso, que le dijo que se trajo, pero ya no sé si todo o parte o Mm. Lee tampoco se menciona, no lo sé del todo. Pero Hombre, Charlie yo seguro. por el Charlie peso seguro. por el peso que tiene Lee y que creo que es el único que, que hace un papel medio decente en toda la película, me imagino que será actor. Sí, sí. Ahora, Mm, tengamos en cuenta también que es una película australiana que tampoco es que sea de allí de Nueva York. sí, pero Allí- por ejemplo, la mujer del protagonista y el propio Richard Chamberlain, bueno, no vamos a meternos ahora en eso. No, como dice Enrique, son banalidades. Vamos a meternos en analizar. Que en cuanto a la frase de que la ley está por encima del hombre, es lo que le responde Lee al protagonista cuando le dice, no hombre, pero vamos a estudiar el caso porque los hombres están por encima de la ley. El abogado es el que le dice, no, ¿cómo va a estar la ley por encima del hombre? Vamos a ocuparnos de ti. Y Lee, el aborigen, consciente de su situación y de su precariedad en la sociedad, al final, porque él se encuentra en esa situación, le dice, tú eres el que está equivocado. Tú te sabes la ley, pero yo sé lo que significa la aplicación de la ley. Y eso es lo que yo quería decir. Lo único que quiero decir de esa frase. Joaquín. Cuando habla de ley, realmente habla de la ley tribal, ¿no? Yo Sí. creo que habla de las dos. Principalmente habla de la ley tribal, porque se entiende que es jefe de la tribu y principalmente también porque no se puede hacer una comparación entre una ley y otra. Yo creo que en el juicio se demuestra que habla de las dos porque no se salva. O sea, pone encima de la ley nuestra, occidental, la tribal, pero es consciente de que la ley que le va a juzgar y que le va a meter en la cárcel es la occidental. Claro. Sí, sí, sí. Pero también sabe que si rompe la ley tribal, Muere. muere. O sea, está ahí como... Por eso digo que es el único que hace un papel bueno, porque es el único que se le entiende que tiene un conflicto Claro. interno. Es que justo, no sé, quizá un poco antes del, del momento en el que ya sabe que es tribu y tal, él dice, me han dicho que en la cárcel te encierran en una habitación durante unos años y después sales. Pero si yo violo mi ley, muero. Al igual que le pasó al que había robado las piedras. Sí, sí. Y yo creo que esta parte de la película baja un poco. Por cierto, hacen mención a la música constante, muy a lo Vangelis, que se repite constantemente durante la película. Y sobre todo en escenas le da misterio, eso es indudable. Esa banda sonora le da misterio a la película y a mí me gusta, la verdad. A mí considero que es muy apropiada porque da misterio, da una especie de eso, de entrar en el mundo de los sueños, entrar en el mundo de lo real, que es bastante apropiado. Enaltece el misticismo de la historia. Y sí, yo creo que esta parte de la película es la que menos importa un poco, porque hasta que no empieza ya a desarrollarse las cosas, Sí, cuando porque empiezas ahora a descubrir lo que es. sí, porque también se encuentra hay una cena que está de domingo o de celebración de un día de vacaciones o con el padre, que es un cura, que le dice que de pequeño le pregunta que de pequeño tenía unos sueños extraños y que qué era eso, cómo se comportaba y tal, y no le da mucha importancia el padre en un primer momento. Y ya va avanzando la película hasta que yo creo que otra escena fundamental de la película y donde se comprende la película, principalmente, donde si la película tiene una tesis o una explicación o un hilo conductor, se explica principalmente cuando va a la forense
creo que es una forense. Y ¿es forense o a lo mejor es una experta Arqueóloga o algo de eso. arqueóloga? Puede Que le ser, es lleva la verdad. piedra. Le lleva Le la llevan piedra. la piedra negra que Que había aparecido en el sueño y que luego se le había dado a Lee en la realidad. Bueno, sí, efectivamente. realmente de la cena nos hemos saltado un trozo bastante importante. Espérate, no se la da Lee, perdón. Antes de que tú sigas, no se la da Lee. Lo La encuentra tiene en en la los objetos pertenencia perdidos a la del que muere. sí. Sí, perdona, Joaquín. No pasa nada. El caso es que hay un momento en la cena en la que Charlie le pide siendo consciente de la situación del protagonista, le pide un libro con las fotos de su antepasado. Y justo ve en una de esas fotos, en la de su bisabuelo materno, creo, o por ahí, porque ha hecho Sí, referencia Fermín a la escena que está hablando con el marido de la madre, que no sé si es su padre o se juntan después, que la madre también tenía sueños terribles, ¿no? Y a partir de ahí empieza a ver las imágenes y descubre Charlie que hay una figura que de él una proviene de un clan también, un clan del otro lado del mar. O sea, por eso le preguntan, ¿tú de qué zona eres? Y él dice, yo de la ciudad o no sé muy bien de dónde se pone el sol o de dónde sí, sale el sol, es lo que le pregunta a Charlie. el sol naciente, sí. Entonces él dice que es de tal sitio. Y ahí es también como que ya no tienen una zona, como decía Enrique, ya no tienen emplazamiento, pero como que saben de su origen. Aún quieren seguir arraigándose a esa cultura tribal. Y sí, era pertinente mencionarlo porque lo habíamos pasado. Pues creo que Eh, así que podemos entroncarlo con el juicio, ¿no? Se siguen los sueños del personaje, sigue pero yo quiero investigando. mencionar la escena de la arqueóloga. Es importante. Yo creo que ahí está la clave de la película. Sí, pero di por qué. Claro, Vale, pues previamente Es que el protagonista ya ha visto a Lee con la piedra así sí, enseñándose. eso lo ha visto, sí. Y bueno, la escena de la arqueóloga esta, o la historiadora, o lo que es la experta en cuestiones también aborígenes, va con la piedra y le pregunta esto a qué hace referencia. Se pone, sí, esto es un objeto preciado de la tribu y hace referencia a dos mundos, porque los aborígenes ven dos realidades o dos modos de ver el tiempo también. El tiempo de los sueños, que es superior o está por encima al de la vida ordinaria, y el tiempo o la realidad de la vida ordinaria. Y ven el tiempo de los sueños o la realidad supra ordinaria, la ven en ciclos, y esos ciclos se expresan en cataclismos naturales sí, en cataclismos naturales normalmente, y pueden ser avisados o incluso personas pueden no, miento, dice, y un ser humano puede tener premonición de ellos y tal, y creo que dice que no. O no, dice que sí, dice sí, incluso una vía de manifestarse en las personas, como que se meten en las personas para comunicar que ese ciclo está acabando y llegará otro nuevo. Y yo creo que ahí está la película, el resumen de la película. Y le menciona que esas personas que tienen esas premoniciones la denominan mulcru, y son como personas que están tocadas por lo espiritual para comunicar que viene un cataclismo, que hay un cambio de ciclo en la realidad que no es ordinaria. Entendiendo esa escena, se entiende la película. ¿Alguien Luego, quiere poco comentar algo? después, sí, está. O sea,
va dejando pistas a lo largo de toda la película. Y en esa escena, evidentemente, se hace explícito lo que es el tema principal de la película, lo que sería el eje axial de la película. Y a mí me gustaría llegar también al juicio, porque comentándolo fuera de foco, hemos hablado mucho del juicio, pero yo lo he visto y es que dura 3 minutos el juicio, o sea, se hace súper rápido. Y dices, quizás podría haber incluso sacado, exprimido más esa escena, o no lo sé, qué cosa, qué pensáis vosotros. Bueno, Yo, pues antes de dar paso, sí. simplemente quiero decir que el juicio va sucediendo casi a lo largo de la película, es decir, en sus contactos con los otros abogados, en sus contactos se va exprimiendo, no, se va diciendo un poco cómo va a ser el juicio y sobre qué tema el pivote central, es decir, si pertenecen a una tribu que lo juzgue la La ley ley tribal. tribal, pero teóricamente en la ciudad no hay tribus y por tanto lo vamos a juzgar y han tenido que matar a este tío porque no hay más alternativa. La Y cuestión ya, es que ahí en ese momento también se hace un poco patente el tema de la, la supresión de los aborígenes en la sociedad, ¿no? Que es como diciendo, mira, son aborígenes, ni te rayes dándole vueltas. O sea, lo han matado 3, 4 años en la cárcel y fuera. No te rayes buscando momentos, o sea, buscando que no son los asesinos y tal. Y entonces, y a Pero raíz, quizá el juicio... Sí, sí, termina. no, iba a decir que a raíz de toda la investigación, también es una investigación interna del personaje, ¿no? Porque va descubriendo lo que es él. sí, totalmente. Sí, sí, No, pero pero quizá el juicio haga de culmen o de sitio al que arribar, o para que se desencadene eso que ya se estaba preveyendo, y que se lo dice, como acabamos de decir la arqueóloga, pero es el juicio. ¿Por qué el juicio? A mi modo de ver, porque el juicio ya se carga los restos de esa tribu va a desaparecer. Entonces tiene que suceder algo, porque si esa tribu desaparece, por lo tanto, en el imaginario o en el mundo, en ese segundo mundo, en ese mundo supraterrenal, pasa algo también. Y por lo tanto, inmediatamente después del juicio, cuando se dice que son condenados, etcétera, etcétera, han sido culpables, llega el padre y le dice que han sido culpables. Inmediatamente después, cuando llega Yali y salen corriendo al sitio sagrado, al punto de encuentro con el mundo del más allá, Sí, pero espérate, con no el... te anticipes, que todavía no ha comentado el juicio Carlos Álvaro. No, era simplemente para señalar que el juicio, que es evidente que los van a condenar como culpables, como ya venimos y se viene vaticinando a lo largo de toda la película, como ese juicio también sirve como punto de donde ya todo lo que estaba agrietado termina por estallar. Y ahora le dejo la parte más teórica y judicial No a te Carlos rayes. Álvaro. No te rayes. En cuanto a las leyes australianas no hay mucho que decir, por supuesto, puesto que no soy experto ni de la australiana ni de las españolas, así que ¿para qué nos vamos a engañar? Pero, pero bueno, Entonces, ¿qué haces aquí? Fuera ya de aquí. lo que sí se puede sacar un poco claro es Quítate ya esa la, toga. la, la artificialidad de la asimilación tribal a las leyes australianas. Mientras que la asimilación de los tribales al mundo occidental, porque no les queda otra opción, como viene recalcando Joaquín durante todo el vídeo, podcast, que es que tienen que meterse en la cultura, tienen que aceptarlo, tienen que juzgarlo por lo que son,
Y claro, y en el momento en el que, como ya he dicho antes, le da la opción casi, le está diciendo, mira, sálvate, o sea, te puedes salvar con esta opción, le está tendiendo la mano el protagonista, David, creo que se llama, y no quiere hacerlo porque le da igual la ley humana, o sea, ahora. Quiero decir, antes he dicho que le importan las dos y sigo pensándolo, pero a nivel de procesal y a nivel de que lo van a encerrar, pero le importa mucho más conservar el poco tribalismo que queda en él y en su tribu, como ha dicho Enrique. Y nada, yo también pienso que sirve, rompe totalmente la película porque dice, ya que judicial ya no es la película, ya de eso nos olvidamos, hay sentencia, lo han condenado. Dice en una escena siguiente que realmente pasa muy por encima, es como, y no pasa nada, ya está, okay. Y eso era sobre todo eso, que es muy artificial, es como cómo metemos la vida de unas personas en un código. Y ellos ya llegan con unas leyes de fuera, sin embargo tienen que crear unas nuevas para los que están dentro y se ve que no lo consiguen, Es que no dan en el clavo. Tiene el mismo sentido que si yo que viene un inmigrante, yo qué sé, no lo sé, africano o rumano aquí a España y al año dices, no, pero que no lo ha podido, no ha podido decir eso en rumano porque él ya no habla rumano. Evidentemente no puedes cambiar una cultura o una forma de relacionarte con los tuyos simplemente porque vengas desde fuera e impongas tus cosas. Claro, De hecho, es como, he llegado con un papel, la ley, ya está. Sí, ya olvida está, todo lo ya, que ha sido tu vida ahora. ya vuestra ley no sirve porque ya como no hay tribu, como no hay tribu, pues ya aquí a saberse la ley. Es el mercado, niño. Y bueno, pasando un poco del juicio, que ya lo hemos comentado, ya ha llegado un poco el final de la película, que quiero comentar una escena que es yendo en el coche, el protagonista ve cómo tiene otra especie de premonición, que va en el coche y las lluvias siguen sucediéndose y de repente ve a todo inundado a la gente sumergida, todo, lo ve como si estamos en una piscina, todo, en la calle, pero estamos hablando de una calle, todo sumergido. Y eso inevitablemente es otra premonición que nos va avisando y enlaza con la escena que he dicho anteriormente, es decir, la escena de la bañera donde él ve los coches flotando y los muñequitos de las crías flotando, enlazan y de hecho da muestra de la capacidad cinematográfica que tiene este director con esa escena donde se sumerge ya las personas reales en los coches y todo. Y es un sueño, es una premonición, es un truco. Y ya vamos, al final, pues mira, tronco, que no, que vuelve a su casa y de repente aparece Bruce, y se lían a hostia. No, vamos a quitar el tono ya cómico. Vuelve a su casa, aparece Lee y se lo lleva. Con una tormenta y con un viento descomunal que hace esa noche. Y se lo lleva a un sitio desconocido. Y lo lleva por unos subterráneos y acaba en una cueva subterránea, es decir, que está debajo de la ciudad. Primero va por una serie de alcantarillas y luego siguen bajando hasta que acaban en una cueva. Y ahí si alguien quiere comentar algo Un inciso o quiere previo. seguir comentando. Previamente hay una escena que la comentamos ya fuera de cámara porque a mí me llamó mucho la atención. Fue la que personalmente me rompió la cabeza a mí, que es en el momento en el que él ha estado viendo a ver si está Charlie en su apartamento y tal, y descubre que no está, como que se ha ido. Entonces él vuelve a su casa y en su casa se encuentra con su hija, que lo recibe, qué tal,
y él entra en su casa, entra dentro de la casa y de repente empiezan a suceder cosas extrañas. Yo remarcaría la presencia de un búho, que es como que Charlie no se ha ido, Charlie simplemente se ha metido dentro de un búho y lo vigila, porque al final es un mulcro, pero de otra tribu. Juega Pero, ahí también con el totemismo. claro, pero el caso es la cuestión de la niña es muy llamativo porque entra, ve a la niña, saluda a la niña y de repente la niña desaparece. Cuando la casa entera se está viniendo abajo y todo se viene abajo, de ella. La niña ya no está. O sea, la niña ha desaparecido de la película. Es más, no vuelve a aparecer. Pero ahí es lo que a mí me hizo dudar de todo lo que venía antes, haciéndome creer que estaba dentro de un sueño, que era un sueño, ¿no? Y es como un juego que hace mucho en la película de sueño y realidad, sombra y luz, como ya habíamos comentado previamente, ¿no? Entonces, ese momento fue el que me dijo a mí, algo, no sé. Me estoy perdiendo algo. ¿En qué mundo sé, estoy? ¿En qué mundo? No sé en qué mundo. De hecho, la niña no podía estar en la casa. No, porque se había ido con la madre a otro país Claro, o a otra ciudad. el David le había dicho a la mujer y a la hija, mira, iros de la ciudad. Y por lo visto le había hecho caso. Entonces, efectivamente, no podía estar en la casa. ¿Es de verdad o es de mentira? Exacto. Entiendo que pasa de ella conforme se destruye la casa. Como ha dicho Fermín, te quedas diciendo, ¿en qué mundo estoy? Pues esa es la clave. ¿Estoy en el mundo del sueño o en el mundo de la realidad? Y de ahí ya salen con Charlie, con Lee, hacia la gruta y tal, todo subterráneo, como he dicho previamente al inicio, como una cultura ha sepultado a otra bajo tierra, atravesando cloacas, entrando por sitios que no entraría nadie nunca y que ellos mismos dicen, cuando llega allí hemos hecho que cada vez que estabais cerca os alejaseis. Los distraen, sí, sí. Claro, pero ahí está el tema, que es la supresión de una cultura completa. Ese punto es... Y vamos a intentar no extendernos, que ya queremos acabar el podcast. Sí, por eso yo hago esta argumentación y ya termino. Ese punto sería como el contacto para ellos, o lo que para ellos, para la tribu en este caso, para los aborígenes, significaba ese punto intermedio del contacto con el espacio sagrado donde se unen los dos mundos. Y esto Mircea Eliade, los historiadores de las religiones, probablemente el más famoso, lo señala en su libro Lo Sagrado y lo Profano, que dice cómo a lo largo de todas las sociedades y de todas las tribus, no de todas, que ese es un poco un punto que se podría criticar, pero sí dice que prácticamente en todas las sociedades se dan esos espacios sagrados. Y luego también estarían las manifestaciones sagradas, de lo sagrado, que podríamos hablar de las piedras, que es las manifestaciones de lo sagrado, en este caso las piedras, podría ser lo que él llama hierofanías. Pero bueno, ese espacio sagrado en nuestra sociedad sería, en la sociedad occidental, hasta hace bien poco, sería la iglesia, en la árabe la mezquita, en la musulmana la mezquita, en las antiguas los zigurats, las pirámides, etcétera, etcétera. Y como cada tribu conserva un espacio sagrado y tiene un imaginario que no es propio de este mundo, y que siempre, destaca Elíade, ha predominado esa disyuntiva entre estos dos mundos. Perdóname que te interrumpa un segundo. En el tema, es que justo acabo de caer. En el tema de la manifestación de la religiosidad a través de las piedras, sabemos que, como has dicho, el zigurat o un monolito
prehistóricamente era una pieza arquitectónica cargada de simbolismo y con ninguna, o sea, inútil arquitectónicamente, ¿no? Pero era como una escultura hacia lo religioso. Y la cuestión que iba a tratar es que como las religiones está como muy primitiva, lo refleja igual que los orígenes de la especie casi, a través de piedras. Y resulta llamativo incluso las piedrecitas que parecen ex-votos que se pueden sacar de una excavación arqueológica a veces incluso. O como he dicho ya también, objetos sagrados que vendrían a ser un poco algo igual. Pero eso es lo que me ha llamado la atención y lo que ya me ha dejado reflexionar, si el final, ¿acaso a través de ese espacio sagrado, de ese umbral, de esa bisagra, de ese gozne, ha llegado al mundo del sueño? ¿O todo ha sido un mundo del sueño? ¿Ese espacio era una unión entre los dos mundos? Yo luego cuento lo que creo que es lo que pasa realmente. Cuéntalo ya. Si por lo menos la intención. Sí, sí. Bueno, si no, hablo yo y terminas tú, Fermín. Que creo Vale, que... vale. Pero quiero contar el final también. Claro, el cañón al final. No me voy a extender. No, cuéntalo y cuento el final si quieres luego. No, sí, a ver, lo que voy a decir yo no voy a hablar tanto del final, sino es que pasa una cosa antes de que pase lo que, o sea, de lo que tú tienes que contar antes de lo mío. Entonces, lo voy a decir yo, ya está. Que cuando estás contemplando esas maravillas aborígenes, maravillas, pinturas, esculturas, así, se mete y primero Lee desaparece. No es que se vaya, es que en 2 cambios de plano se ha quitado la ropa y en el siguiente ya no está. No sabemos si ha pasado a ser ha pasado a formar parte del ente aborigen abstracto, el sueño, o si realmente ha salido corriendo. No lo sabemos, se puede intuir que es el sueño. Lo segundo es que una vez está en la cueva dentro, aparece el Charlie, que digo, Pero un vestido segundo. sí. ¿No hace Lee un Obi-Wan Kenobi? Sí. No, perdona. Y cuando está Richard en la cueva, pues primero que le da un susto, ¿no? Y dice, coño, ¿qué hace aquí? Y está Richard vestido como si hubiera... No, Charlie, coño, se me ha metido el Richard. El Richard. Vale, pega. Está vestido como si fuera una ceremonia tribal, con su pintura y tal. Entonces, aquí yo quiero comentar 2 cosas que... Y cuando estaba cogiendo sus cosas, como diciendo, hostia, tío, voy a sacarme de aquí pruebas de que esto existe. Creo que lo hace por eso. Lo mata porque el Charlie, como que se lo intenta pedir, intentando. O sea, es como el principio. Alguien que se ha llevado algo de ahí dentro muere. Pues aquí intentan impedírselo, sin embargo, el que muere, a causa de la piedra originaria negra, es el propio Charlie. Entonces, la interpretación que yo hago es que a lo mejor todo esto era una preparación, era un ritual en sí. O sea, Pero, el Charlie tenía que morir ¿pero por qué muere? a manos de esa piedra. Era un ritual en sí. Bueno, muere puede porque ser, le intentan sí. pedir que se lleve cosas. Sí, yo entendí eso, pero luego entendí que no, que era un ritual. Que lo hace porque si no sabe que no lo va a matar queriendo. Lo tiene que hacer homicidio, como diciendo defensa propia. Entonces así se completa el ritual. Pero la diferencia entre el principio y el final es que el principio es un clan mata a uno del clan o de fuera del clan, pero un Mindundi, Sí. un nadie, y al final vemos que el protagonista se encuentra con una máscara de él mismo. Una máscara él, sí. en una ciudad escondida o en una cueva que representa una ciudad aborigen de milenios o de milenios, se encuentra con una máscara de él, es decir, con una máscara de él, de su cara. Entonces ahí es cuando él toma conciencia y se da cuenta
de que él representa y que las premoniciones que tenía, que él es un Mulcru, que él realmente representa a un jefe tribal o a una entidad espiritual superior a cualquier ser humano. Y por eso ya se enfrenta a Charlie, porque Charlie es otro ser espiritual. El alter ego. Sí, sí. Y entonces se enfrenta, acaba matando a Charlie y ya cuento el final y ya acabamos. Y Un sale. Sí, sí. segundo. La cuestión, como ya sabemos que ha muerto Charlie, la cuestión es que hay una de las premoniciones en las que se ve a Lee con una piedra, en un sueño se ve con la piedra negra manchada de sangre. La piedra negra previamente no había sido utensilio pero es que me acabo de dar cuenta, gracias a Carlos Álvaro, de que era un ritual. era un ritual que era con lo que lo va a matar, ¿sabes? Como enseñando que la piedra esta es lo que va a dar la muerte de nuestro chamán, que ellos ya lo saben, que es como está todo urdido ahí para que... Claro, y es lo que se hace con su fusión y con su yo espiritual. Otra maniobra buena de montaje y de filmación. Y ya acabo. Lo último que quería decir es que intenta volver sobre sus pasos, más o menos ya ha descubierto el pastel, intenta volver y no puede. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención, es que no solo en esta situación, muchas veces en la vida queremos volver atrás de lo que conocemos, pero al final nos acaba atrapando y nos acaba metiendo el agua hasta el cuello porque no podemos volver atrás sobre nuestros pasos, sobre todo de lo malo. No toméis droga. Sí. Y comento ya al final. Lo mata, está como que quiere salir de esa situación, no sabe exactamente qué está pasando, y cuando sale de la alcantarilla vuelve sobre sus pasos, como ha dicho Carlos Álvaro, vuelve sobre sus pasos y quiere salir otra vez por las alcantarillas. En las alcantarillas, tanto cuando entran hacia la cueva como cuando intenta salir, se ven dos caminos. Dos caminos que hacen referencia una vez más a los dos mundos. Intenta salir por el mundo por donde ha venido, es decir, por el mundo ordinario, en la puerta está cerrada y debe acceder por el otro, y al final sale por el otro mundo. Es decir, ya es consciente, ya sale por el mundo de los sueños, por el mundo tribal, por el mundo espiritual. Sale y llega a una orilla de una playa y se lava la cara y de repente ve una gran ola. Y de repente está viendo el cataclismo. Es decir, de repente ha cumplido la profecía y ha acabado el ciclo. Y por tanto ya estamos plenamente en el tiempo o en la realidad supraordinaria, es decir, en la realidad que no es natural, que es espiritual. Y está acabando el ciclo. Y a lo que quiero decir, y ya con esto acabo y yo creo que ya no hablo más, es que cuando ha dicho mi hermano, los dos imaginarios que te hace ver la visión de que el director se sitúa en la visión de los aborígenes y de espiritual. Sí, pero ¿quién es el que gana? ¿Quién es el que cumple la profecía? El hombre blanco. No, te está diciendo que no es blanco. Te está diciendo que es pero aunque sí que es verdad que no es Y de hecho gana su imaginario, porque al final de la película es el imaginario de la tribu, el imaginario tribal. Sí. El imaginario de la sociedad primitiva que cobra fuerza y que cobra presencia. Sí, pero si la intención es esa, porque además el Richard Chamberlain parece que viene también, que tiene rasgos como indio y quiere, Peter Weir en la entrevista que da también dice que eligió a él, aunque no lo eligiera a él, ya se pega, que se fue elegido también por los rasgos indios que tiene, que no son rasgos simplemente blancos, sino si tú ves la cara y de hecho en la máscara son rasgos que son, si los pómulos son rasgos que no es el australiano típico. Pero bueno, aún así... El australiano Pithecus.
Ya estamos a 1 hora. No, por favor, no hablemos más a las 3 de la mañana. Lo que no entiendo tampoco, y esta ya es mi última aportación, es cómo cuando va a la casa de Charlie no le dan ni una tableta de chocolate. Ya está. En esta deriva supraordinaria. Eso también mola un montón. Cuando el protagonista va a la casa de Charlie, hace un ritual y dice, wow, pues lo van a hacer en un sitio seguro, muy bien acondicionado para hacer un ritual, chaval. Y es una habitación pintada de azul Habitación turquesa. que ni para el Ya está. Ramadán. Ya está. Es que es un zulo. Es lo que tienen. Es el mercado, amigo. Y cómo tiene a su esclava sudamericana. Esto está cogiendo una deriva, vamos a encauzarlo. ¿Pero tú te crees que ha llegado alguien aquí? Es mentira, es mentira. Dijimos que este canal, no, fuera de tontería, este canal no era simplemente análisis cinematográfico, hay también sitio para la comedia. La comedia se abre paso. Pues bueno, ya si podemos, últimas impresiones, si os ha gustado la película, si es digna de... Además tenemos que escoger la película de Joaquín. Es verdad, la tiene que decir. Y últimas impresiones, simplemente, decir la película, yo, y acabo y ya os dejo paso, es la segunda vez que la veo, a mí me encanta la antropología y desde un punto de vista antropológico creo que es una buena película y creo que no es... Intenta también transportarnos a la visión de los aborígenes, no intenta imponer una visión occidental o occidentalista. Entonces, pues desde ese punto de vista es interesante. También creo que es obligatorio ver un poco la filmografía más importante de Peter Weir, que tampoco tiene tantas películas. Entonces yo creo que elegí esta película simplemente por eso, porque es una película que creo que es interesante, que creo que nunca se habla de ella y yo creo que por lo menos tenemos que darle esa oportunidad y simplemente por la temática y por lo que nos plantea la película, también menciona el tema del cambio climático, estamos hablando del 77, ya empieza a haber un poco el cambio climático, la lluvia de petróleo o la lluvia negra, los granizos sin venir a cuento, todo eso es del cambio climático. Entonces yo creo que ese tipo de cosas están interesantes y son dignas de mención o dignas de apreciar en una carrera de un director que al final fue importante, sobre todo en Hollywood. A mí me ha gustado más el podcast que la película. El vídeo que hemos grabado. Hemos sacado muchísima punta realmente a casi todo lo que tiene, a casi todo lo que intenta hablar la película. Como hemos dicho varios de nosotros al principio, se nota que es de sus primeras films, que no sabe cómo encauzar muchos temas, no sabe cómo darle la potencia suficiente. Nosotros aquí se lo hemos dado pues porque al hablarlo, simplemente por hablar de algo se ensalza. En cuanto a los temas, merece la pena hablar de los temas. Merece la pena grabar una película fantástica sobre los temas. Merece la pena hablar de un juicio sobre aborígenes. O sea, enseñar un juicio sobre aborígenes en una película. Merece la pena ver la película. Desde mi punto de vista, mejor meto un resumen en YouTube. Porque no está bien acabar. Quiero decir, si la ves punto por punto, sí, como hemos hecho nosotros. Si la ves en su conjunto, ni el ritmo definido, ni es que los altibajos estén justificados. Creo. Y ya está, esa es mi valoración. Yo, un poco siguiendo la línea de lo que dice Carlos Álvaro, es una película que ahora, después de haberla comentado profundamente y haberle sacado tanta punta a los temas, la volvería a ver. La volvería a ver. A mí, yo creo que es una película para todos los públicos, incluyendo los públicos un poco más que quieren profundizar más en ciertos temas, pero claro, como se queda un poco así por encima. También quiero decir, el ritmo de la película es un poco lento, eso es innegable. Es una película también de noche, con misterio.
no es ya hemos dicho que no es una película de alto presupuesto, entonces todo eso puede influir en que el tono de la película no te llegue a enganchar o no llegue a conectar con la película. Aparte, una película eso, australiana, las vestimentas ya son distintas, no sé, tiene ese tufo a no actual, y no solo no actual, sino tú ves una película de alto Y no presupuesto, una cercano. de James Stewart o lo que sea, y tú estás viendo ahí una película, da igual que sea del 50. Sí, pero Pero porque esta es película tan es un personal. tema de una época concreta que si no está en esa época concreta y luego sale, me recuerda mucho también en esto que estoy hablando y se me acaba de venir a la cabeza a la primera película de Clint Eastwood, que también la ves y dices, qué vestimenta, qué forma de hacerla, qué ritmo también tan, qué forma de un asesinato con este rojo, y que son películas que hay que intentar comprenderlas en su contexto y tienen muchos matices de su contexto, pero eso, los temas son universales. Aún Pero yo no creo que así, conectemos con una época o con una trama, conectamos con unas personas. Y ese creo que es el problema, que las personas no han sabido representar los problemas a los que se enfrentan. Joaquín. yo en el fondo la recomendaría. La recomendaría por la temática que trata y porque también es un tema que puede ser candente. ¿Por qué? Hace poco llegaron los momentos de puede estar a favor, en contra o lo que quiera. Aquí en libertad de pensamiento absoluto. Pero hay temas como, por ejemplo, en Sudamérica actualmente el anticolón, que están tirando estatuas, las zonas que se marcaron con los nombres de las personas que llegaron allí. Eh, por eso, ¿no? Porque interpretan que llegamos destruyendo la cultura y en esta película se puede percibir. Creo que desde mi punto de vista es el tema como más profundo. Y además añadiría a eso que has dicho, que no intenta ser, y por eso quizás es por lo que estamos comentando, que no es tan fácil de ver, que es un ritmo muy lento, que puede que incluso que aburra a un espectador de hoy en día, pero que esa película tiene unos códigos tan personales que no son los códigos ni siquiera del cine de Occidente, códigos tanto temáticos como prácticamente cinematográficos, porque tiene, sobre todo la primera mitad de la película, tiene una serie de zooms que dice, esto no viene aquí a cuento, y etcétera, etcétera. Entonces, y busca la sentimentalidad más que lo teórico, busca el que te fundas con la película más que a que la veas, la analices como la hemos estado haciendo ahora y que saques su contenido teórico. No, partiendo de la música, ya en un primer momento busca que tú formes parte de ese imaginario y que tú te inscribas y que tú te inundes, o sea, que ese imaginario te inunda a ti. Que conectes con el misterio y con la Exacto, fantasía. No, vale, pero no lo consigue. que conecte y que participe incluso. Entonces, por eso me parece, no lo sé, me parece que es una película que no se hace o que no se ve todos los días. Me recuerda incluso por directores más contemporáneos, pero incluso que lo llevan a otro extremo, muchísimo más radical. Un director de cine tailandés que se llama Apit Champong Waresetakul, que juega un poco también con esos códigos de heterodoxos que intentan romper con esa lógica y que buscan
que te fundas con la película y que la intentes ver el cine de otra manera. Y salvando las distancias, Peter Weir lo hace aquí, de una cierta forma. Y ya podemos darle paso a Joaquín para que diga la película de la semana que viene. ¿Queda alguien? Fermín iba a decir algo. No, yo no, he dicho que sí, que te damos paso. Ya con esto cerramos la película. Simplemente eso, estamos intentando elegir películas tampoco que no sean las más conocidas, porque comentar películas que ya se ha dicho la Biblia sobre ellas es un poco aburrido, aunque podamos sacar cosas nuevas y podamos aportar cosas Ahora nuevas. Joaquín recomienda Vértigo. Que también, bueno, Los Vengadores. pues encantado, pero que también lo haremos. Es que no me habéis dejado acabar. He dicho que también lo haremos cuando toque. De hecho, pero intentamos siempre. De hecho, lo que intentamos en este podcast o en este vídeo, en este canal, es ampliar sobre cine y divertirnos y comentar cosas sobre cine y enriquecernos como personas y enriquecer a la audiencia. Y por eso no siempre vamos a comentar películas estadounidenses desde 2000 hasta el 2020. No, porque no es nuestro... Quizá caiga alguna, claro que caerá, porque también es una época del cine, pero no es... nos gustan todas, Joaquín, no hay filtro. Gordita, match. Venga, pues fuga de cerebros, ¿no? ¿Qué? Claro, No, para la Fanta. no. El productor. Yo propongo para la semana que viene Fresas Salvajes de Berman. ¿Está en filming? Sí, voy a mirar. Si vas a Oye, mirar para qué dices que está. Una sueca Eh, como Pajares. Pues esto se está yendo de... pues esta es Se está siesta. inundando ya de la Hemos comedia dicho, está hemos dicho que inundando. nos gusta todas y nos pone una sueca. ¿Y de qué época? ¿De qué época? Época. De los 50, ¿no? Creo. Ah, bueno, entonces no. Finales de los 50 puede ser. Con Víctor 50. Hjostrom como protagonista. ¿Del 56? Del Vale. 57, Ah, del 57. Víctor y Ingrid Tulin, protagonista. Vivi Andersen y Max Ido. Bonsido. Fonsido. El cuervo de Juego de Tronos. Para quien... Pues ya está, quedamos emplazados para la semana que viene. Nos esperamos unos días y los tendréis colgados. Y espero que disfrutéis con nuestro vídeo. Ya si os gusta o os parece interesante, pues os podéis suscribir al canal, como ya dice todo el mundo, que no queremos ser pesados con eso. Suscríbete, no, ya sois mayorcitos. No, Suscrito, aquí- like, campanita. Comenta. Aquí abajo, no sé dónde y tal. Aquí tratamos ya a las personas como mayores de edad y Como no, adultos. no necesitamos racanear la suscripción. Hasta O la sea próxima que- semana en Cambio de Guardia. Sin más, quedamos emplazados para la semana que Venga, viene. un saludo. Venga. Hasta luego. Y Hasta más, luego, chao, chao, cambiamos chao. de guardia.